wraps himself in light as with a garment. He spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. He sends forth the springs from the valleys. De modo que la iglesia es el contexto en que la palabra es enseñada. Espero que mi argumento no se pierda, porque es un punto importante en la suficiencia de las Escrituras. Este punto es importante y no siempre se ha apreciado en los movimientos protestantes posteriores. Calvino traza un balance muy fino, pero de suma importancia. La Biblia es la palabra de Dios, divina, autoritativa y suficiente de Dios. La Biblia es. Pero los hombres que la predican son falibles y tienden a errar. El contexto de la iglesia institucional es lo importante, es el foro en que los predicadores son preparados, examinados y mutuamente vigilados por otros quienes también están estudiando la misma palabra. Y en la eclesiología, por eso nosotros decimos, por lo menos yo lo digo, que la doctrina calvinista no se puede separar de la eclesiología reformada. Porque en la eclesiología de Calvino, los concilios, a todo nivel, consistorial, presbiterio, etc., los concilios juegan un papel clave. Y Calvino imaginaba que los concilios podían ser convocados con frecuencia, concilios a nivel de ciudad o hasta de nación, precisamente para discutir y definir juntos puntos de doctrina. Yo creo que la sensibilidad de Calvino a la enseñanza bíblica en este particular, hermanos, no tiene igual. Durante la historia de la iglesia se han dado muchos errores en cuanto a la manifestación de la autoridad divina. Empezando con Roma, que hoy coloca al Papa como infalible, y el magisterio, el intérprete de las Escrituras. Y por otro lado, los entusiastas que reclaman, los líderes de los fanáticos reclaman autoridad divina directamente del Espíritu Santo y proclaman cuál es la voluntad de Dios prácticamente de forma autónoma. Ambas corrientes perduran hasta hoy. Ambas corrientes perduran hasta hoy. Pero Calvino encuentra en la misma Biblia la solución a ambos errores. La Biblia es la palabra divina, la autoridad de Dios infalible, y los hombres que son falibles, los hombres deben estar sujetos a un orden eclesial de oficiales quienes conjunto ejercen una vigilancia sana unos sobre otros. El presbiterianismo es desarrollado por Juan Calvino porque encuentra esta estructura en la Biblia como el cuidado de Dios para su Biblia suficiente. Y para mí es de suma importancia reconocer esta faceta de la suficiencia de las Escrituras. Los católicos critican a los protestantes diciendo, ustedes creen que cualquiera agarra la Biblia y la interpreta a su antojo. Lamentablemente hay muchos casos de ello. Pero eso no fue la posición de la reforma, de los reformadores. No creemos que cualquiera pueda interpretar las Escrituras a su antojo. Creemos en un orden eclesiástico que Dios ha establecido para que la iglesia siempre de otros oficiales debidamente llamados por Jesucristo, preparados por la iglesia, examinados por la iglesia y velados por otros oficiales, la interpreten. Calvino afirma que cuando los hombres escuchan, ahora procediendo
a la predicación de la Biblia por oficiales debidamente llamados, Calvino afirma que cuando los hombres escuchan la verdadera palabra de Dios de un predicador, aunque sea en boca de un pecador, cuando el predicador predica la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando no predica sus propias opiniones, pero cuando es la palabra de Dios, Calvino dice que sí oye a Dios hablando. En una sección que él llama utilidad de los ministerios de la palabra, dice así: todo esto nos reporta un doble provecho. Primero, por una parte, es un buen modo de probar la docilidad de nuestra fe. Escuchar a otro que usted sabe que es pecador, escuchar a Dios por medio de un pecador prueba la docilidad de nuestra fe. Claro que sí. Toda mi iglesia conoce mis defectos. Y cada domingo es una prueba de fe. Si se reúnen a escuchar a un pecador, Guillermo Green, traer un mensaje de una palabra infalible, perfecta y divina, es una prueba de fe. Y dice Calvino que por un lado prueba la docilidad de nuestra fe al escuchar a sus ministros como si fuese el mismo Dios que habla. Por otro lado, tiene en cuenta nuestra flaqueza al hablar con nosotros por medio de intérpretes que son hombres como nosotros, y así atraernos en lugar de tronar en su majestad y hacernos huir de él. Dice Calvino, si Dios nos hablara, pasaría lo que pasó en Sinaí, que el pueblo se alejó, se fue corriendo. Por favor, Moisés, que Dios no nos hable más. Entonces dice Dios que hay una ventaja que Dios utilice otros hombres como intérpretes también, porque si Dios tronara, pues solo miedo nos daría. De hecho, todos los fieles, dice Calvino, ven cuánto nos conviene esta manera familiar de enseñarnos, ya que sería imposible que no nos atemorizásemos en gran manera si Dios nos hablase en su majestad. Continúe diciendo: por lo que nos toca a nosotros, atengámonos a lo que he alegado de San Pablo, que la iglesia no se puede edificar sino por la predicación externa, que los santos no se mantienen unidos entre sí por otro vínculo que el de guardar el orden que Dios ha establecido en su iglesia para aprender y aprovechar. Entonces, esta es parte del pensamiento de Calvino sobre la forma en que las escrituras que son suficientes, las escrituras que son divinas, que vienen a nosotros. Concluyendo esta parte, notamos que Calvino percibió en las mismas escrituras una estructura sana para el cuidado y la predicación de las escrituras autoritativas. Son los oficios del ministerio de la palabra y la misma estructura de la iglesia que Dios nos ha dado para cuidar y promover una escritura suficiente, sin dar un papel de infalibilidad a la iglesia, que solo la Biblia tiene. Existe un contexto de autoridad compartida y trabajo vigilado mutuamente entre los oficiales, todos quienes están juntos bajo las escrituras. Calvino imaginaba, como ya mencioné, el uso frecuente de concilios para discutir juntos los ministros cualquier tema doctrinal, resolviendo de manera ordenada y unida las diferencias de opinión sobre las escrituras. Como los ministros, los pastores y ancianos, administraban la palabra divina de Dios, ojo, su autoridad era real, pero limitada. La autoridad del ministro es real. Cuando habla de la palabra de Dios es real, pero es limitada, porque su autoridad es compartida colegialmente. Balance crucial del presbiterianismo, un balance crucial para nosotros todos. Este control mutuo
en comunidad ha sido una de las fortalezas de las iglesias reformadas a lo largo de la historia. Es el peligro tanto del congregacionalismo como del jerarquicalismo. Nosotros observamos que Calvino supo darle el lugar único a la palabra de Dios como autoridad divina en absoluto, pero a la vez percibe los parámetros terrenales y convenientes que Dios ha establecido para nuestro provecho en las estructuras eclesiales de la iglesia. Entonces, llegando al meollo, las escrituras son suficientes debido a su naturaleza divina. Qué linda esta parte. Daremos un resumen concreto y correcto del concepto de Calvino sobre la naturaleza de las escrituras. En primer lugar, Calvino afirma sin ambajes que las escrituras son divinas en su esencia más profunda. Aunque escritas por hombres, tienen una esencia humana. En sentido más profundo, son divinas. Las escrituras llevan en sí la prueba y las evidencias de que son divinas. Escuche Calvino, dice, es verdad que si yo quisiera tratar de esta manera, con argumentos y pruebas, yo podría aducir muchas cosas, las cuales fácilmente probarían que si hay un Dios en el cielo, ese Dios es el autor de la ley, de los profetas y del evangelio. Y aún más, que aunque los más doctos y sabios del mundo se levantase en contra y pusiese todo su entendimiento en esta controversia, por fuerza se les hará confesar, con tal que no estén del todo endurecidos y obstinados, que se ve por señales manifiestas y evidentes, que es Dios el que habla en la Escritura, y por consiguiente que la doctrina que en ella contiene es del cielo. Una y otra vez, Calvino habla de la naturaleza de la Biblia como siendo la verdad que proviene de Dios. Algunos han cuestionado que si Calvino creía en la inerrancia de las Escrituras, y desde Barth en adelante culpan la ortodoxia reformada de haber inventado el concepto de inerrancia, y que Calvino no creía eso. Pues la duda no tiene ninguna cabida. En toda su presentación, especialmente en el primer libro de la institución, Calvino afirma que el hombre, por su propia opinión, solo produce error y mentira. El hombre, lo que produce el hombre pecador es solo error y mentira. Dios, por su palabra, corrige el problema de fondo del hombre, su error y mentira. La Escritura no viene con una mezcla humana y divina, una mezcla de error y mentira con verdad. Escuche lo que dice Calvino. Toda opinión que los hombres han fabricado en su entendimiento respecto a los misterios de Dios, cualquier cosa, dice, que los hombres hayan dicho o pensado acerca de Dios, aunque no traiga siempre consigo una infinidad de errores, no deja de ser la madre de todos los errores. No queda otro camino sino que el mismo Dios desde el cielo dé testimonio de sí mismo. Dice Calvino que lo que los hombres vayan a decir o pensar acerca de Dios, aunque no traiga una infinidad de errores, siempre va a ser madre de errores, lo que digan y lo que piensen. Y la única salida, dice, es que Dios dé testimonio de sí mismo. El hombre y su opinión siempre será desviada. Para Calvino, la salvación consiste en un verdadero conocimiento del verdadero Dios, y como mencionamos anteriormente, Calvino afirma que es Dios mismo que se presenta en las Escrituras, Dios mismo que se autorrevela. Por tanto, al ser divinas, las Escrituras son testimonios verdaderos del Dios verdadero. Cito a Calvino de nuevo, porque como los viejos o los lacrimosos, o los que tienen cualquier otra enfermedad de los ojos, se les pone delante un hermoso libro de bonita letra, como que yo vi en la casa de Carlos hoy, unos libros antiguos del siglo XVII. Enfermedad de los ojos, se les pone delante un hermoso libro de bonita letra. Aunque vean que hay algo escrito, no pueden leer dos palabras.
mas poniéndoles anteojos comienzan a leer claramente. De la misma manera, la Escritura, recogiendo en nuestro entendimiento el conocimiento de Dios, que de otra manera sería confuso y deshaciendo la oscuridad, nos muestra muy a las claras al verdadero Dios. Por tanto, es singular don de Dios que para enseñar a la iglesia no solamente se sirva Él de maestros mudos, como son sus obras, de las cuales hemos hablado, sino que también tenga a bien, oiga, abrir su sagrada boca. Es la metáfora de abrir la Biblia. Y al abrir la Biblia, dice Calvino, es Dios abriendo su sagrada boca. Y no solamente, oiga, y aún más, y no solamente haga saber y publique que se debe adorar a algún Dios, sino también que Él es el Dios que debe ser adorado. Y no solamente enseña a sus escogidos que fijen sus ojos en Dios, sino Él mismo se les presenta ante los ojos para que lo vean. Oiga usted el concepto de Calvino de la Biblia. Cuando usted abre la Biblia es como Dios abriendo su boca. Y cuando usted mira la palabra es como estar mirando a Dios. Increíble el concepto de Calvino. No venga nadie diciendo que Calvino no entendía que la infalibilidad y el carácter divino de la Biblia. Calvino iguala las Escrituras a las visiones y revelaciones directas que Dios le dio a los patriarcas. Lea los pasajes en el primer libro, capítulo 6. Con esto vemos que para Calvino el leer las Escrituras es como estar ante una revelación que tuvo cualquiera de los patriarcas, Moisés, Abraham, una revelación o una visión directa de Dios. Calvino dice que las Escrituras superan aquellas revelaciones directas porque son un registro público y eterno. Dice que nosotros con la Biblia estamos mejor que Moisés, que escuchó la voz de Dios, porque nosotros tenemos el registro eterno. Cito, porque Dios siempre ha ratificado y mostrado que su palabra es ciertísima, para que se le diese mucho más crédito que a las opiniones de los hombres. Finalmente, a fin de que por una perpetua continuación la verdad de su doctrina permaneciese en el mundo para siempre, quiso que las mismas revelaciones con que se manifestó a los patriarcas se registraran como en un registro público. De nuevo, sobre las Escrituras como autorrevelación de Dios mismo. Oigan, cito de nuevo. Porque de aquí procede el principio de la verdadera inteligencia, cuando con reverencia abrazamos todo cuanto Dios ha querido testificar de sí mismo en la Biblia. Porque no solo nace de la obediencia, oiga, la fe perfecta y plena. Cuando nuestra fe se ancla a una palabra divina y perfecta, nuestra fe se llama perfecta, sino también todo cuanto debemos conocer de Dios. Y en realidad, por lo que se refiere a esto, Él ha usado en todo tiempo con los hombres una admirable providencia, proveyendo la Biblia. En todas sus obras, Calvino enfatiza que la salvación depende de un conocimiento verdadero de Dios, y que la fe puesta en Dios es una fe completa, es una fe real, es una fe viva. Él puede decir una fe perfecta. No hay lugar para la incertidumbre en cuanto a la salvación que Dios otorga en Calvino, porque es Dios mismo revelándose en cuanto a la salvación. Es Dios mismo revelándose al pecador de forma personal, íntima y cercana. Todos estos conceptos eliminan cualquier idea de que Calvino admitiera error alguno o falta en la Biblia. En resumen, Calvino enseña que la naturaleza de la Escritura es divina, es perfecta, es la voz mismísima de Dios. Ahora procede otra faceta de vasto alcance en la enseñanza del reformador. Es obvio que no todos creen en la divinidad de las Escrituras.
¿Y cuál es la razón de esto? ¿Y cuál debe ser la forma de convencer a las personas? Hubo dos principales formas de argumento. Roma había enfrentado este problema con declarar que es la iglesia que tiene la autoridad de Dios para confirmar las escrituras. Debemos creer la autoridad de la iglesia. La doctrina católica enseñaba que todos debían aceptar las escrituras porque la iglesia decía que debían. Por otro lado, hubo apologistas que se esforzaban en dar las pruebas de las mismas escrituras de su divinidad y juntaban las pruebas de la naturaleza divina de la Biblia en argumentos en favor de su carácter divino. Ahora, Calvino se siente más cerca a los de la segunda posición, pero termina rechazando ambas. Él no puede aceptar la propuesta católica, que sea la iglesia que le dé autoridad a las escrituras, porque contradice todo el concepto de la palabra de Dios, de que es la autorrevelación de Dios y fundamento de la misma iglesia. Entonces descarta la posición de Roma. Calvino simpatiza con la segunda posición porque sostiene que la Biblia sí contiene pruebas de la divinidad de ella misma. Cito de nuevo, dice Calvino, aún más, si tenemos los ojos limpios y los sentidos íntegros, pronto se pondrá ante nosotros la majestad de Dios, que ahuyentando la osadía de contradecir, nos forzará a obedecerle. En cuanto a mí, aunque no estoy dotado de mucha gracia ni soy orador, sin embargo, si tuviese que disputar sobre esta materia con los más astutos denigradores de Dios que se puede hallar en todo el mundo, los cuales procuran ser tenidos por muy hábiles en debilitar y hacer perder su fuerza a la Escritura, confío en que no me sería muy difícil rebatir su charlatanería y que si el trabajo de refutar todas sus falsedades y cavilaciones fuese útil, ciertamente, sin gran dificultad, mostraría que todas sus fanfarronerías que llevan de un lado a otro a escondidas no son más que humo y vanidad. Dice Calvino que fácilmente podría probarle a cualquiera que la Biblia sí es divina. Y con estas y muchas declaraciones, Calvino afirma su convicción de que la Escritura contiene en sí todas las evidencias necesarias para poder confirmar su naturaleza divina. Entonces, ¿por qué para Calvino estas evidencias no son suficientes? Es por el pecado del hombre. Por el pecado el hombre no es capaz de percibir estas cualidades divinas. Importantemente para nuestro tema y para nuestro contexto moderno y la teología moderna, el problema no está en la naturaleza de las Escrituras, porque el modernismo coloca el problema aquí. Para Calvino, la Biblia no tiene ninguna deficiencia, es la voz viva de Dios. El problema está en el hombre, su corazón, su mente oscurecido, cegado por el pecado. El hombre natural rechaza la voz de Dios, huye de su presencia, se tapa los oídos y no quiere escuchar. Entonces, por un lado, Calvino afirma la absoluta y objetiva verdad de Dios en las Escrituras, pero por otro lado, Calvino rechaza el racionalismo humano autónomo. Dice Calvino, el hombre por sí solo no es capaz de definir quién es Dios, siquiera de ver a Dios en las Escrituras. Está rechazando la autonomía racionalista humana. Si Calvino hubiera aceptado que las evidencias escriturales solas fueran suficientes para convencer al hombre del pecado, habría sido un arminiano o un romanista semipelagiano. Habría aceptado que las facultades del hombre están suficientemente intactos como para llevarlo a poder tomar una decisión por sí mismo. Habría negado su propia teología, pero siempre consistente y sin restarle dignidad a las verdades objetivas. Calvino comprende que es necesaria la obra del Espíritu Santo para
toda actividad espiritual, aún la de reconocer que la Biblia es de Dios. Cito, dice Calvino, como los profanos piensan que la religión consiste, oiga esto, como los profanos piensan que la religión consiste solamente en una opinión. Qué actual es Calvino. Porque la teología racionalista, liberal, modernista siempre ha dicho, es asunto facultad humana, opinión. La religión es interna. Calvino llega al grano y le dice lo que es. Como los profanos piensan que la religión es una opinión, por no creer ninguna cosa temeraria, y ligeramente quieren y exigen que se les pruebe con razones que Moisés y los profetas han hablado inspirado por el Espíritu Santo, a lo cual respondo que el testimonio que da el Espíritu Santo es mucho más excelente que cualquier otra razón. Porque aunque Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, aquí Calvino afirma la prueba objetiva de la Biblia es divina y Dios es testigo y suficiente, testigo suficiente. Con todo a esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu. Así que es menester que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestro corazón y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que era mandado por el Espíritu Santo. Aquí nace la doctrina del testimonium Spiritus Sancti internum, el testimonio interno del Espíritu Santo como parte integral del pensamiento de Calvino, abriendo paso a una teología robusta que no cede ni la cualidad divina objetiva y externa de la Biblia, ni tampoco ignora la necesidad de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y la historia del protestantismo ha sido marcada por movimientos que ceden primero un lado y luego el otro lado en esto. Los liberales modernistas piensan que no hace falta afirmar que la Biblia sea objetivamente divina e inerrante, apelando al mover interno de Dios en el corazón del creyente. El hombre, según el liberalismo modernista, tiene la capacidad suficiente para tener fe. Pero la fe modernista, al desechar la verdad divina objetiva, resulta ser una mera opinión. Según Calvino, resulta ser una mera opinión, la cual Calvino desecha. Resulta ser una facultad del espíritu humano. Los arminianos niegan la necesidad del Espíritu Santo para regenerar el corazón. Hablan de una gracia común que emana de la cruz, que faculta a todo pecador ahora para poder autónomamente, algunos lo hacen, otros no. Y afirma el arminianismo que el hombre natural, con su propio raciocinio y libre albedrío, es capaz para reconocer la Biblia y aceptarla. Pero esta posición contradice todas las Escrituras y Calvino cita varios pasajes para demostrar la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Solo el calvinismo, siguiendo a Calvino, presenta como parte de su sistema doctrinal, por un lado, una Biblia divina, infalible y objetivamente verdadera como base de la fe, pero una Biblia que solo el corazón regenerado puede recibir como veraz. Y de esta manera podemos apreciar que solo el calvinismo afirma de la forma más plena que la recepción de la Biblia es por la obra soberana de Dios. Dios fue autor de la Biblia. El mismo Espíritu Santo que la inspiró debe abrir la mente cerrada, ablandar el corazón de piedra para que pueda apreciar, abrazar y amar su palabra. Porque de Dios y por Dios
y para Dios son todas las cosas. Solo el calvinismo cumple completamente con Soli Deo Gloria. Gracias.